defender el agua y la vida de todos nosotros. No quieren a Jáchal, no lo quieren. Han visto los pueblos destruidos por las mineras. Yo amo a mi pueblo. Estamos también instalados porque este es nuestro territorio. Y eso es lo que le quiero dejar a mis hijos, la esperanza. Lo hago por ellos, lo hago por mí, lo hago por mi gente, lo hago por mi pueblo. El plan de los saqueadores es sistemático y ordenado. Tratan de no dejar ni un solo cabo suelto para no tener tropiezos en su objetivo. Primero, atacan a las economías regionales de los lugares señalados, destruyendo toda actividad y conspirando cualquier posibilidad sostenible. El agro es su primera víctima. Luego siguen la cultura y la educación. Ellos, los saqueadores, estrangulan impiadosamente pueblos enteros para que la necesidad los haga vulnerables, para que el hambre los desespere. Una vez logrado esto, aparecen sus cómplices regionales necesarios, a quienes podríamos definir como la profilaxis local del saqueo. Estos son los que se encargan de convencer a sus propios hermanos, de esgrimir certificados y títulos que los autorizan a decir que todo estará bajo control y de construir la trama interminable de leyes, decretos, acuerdos y compromisos para poner al Estado y todos sus recursos al servicio del saqueador. Un territorio rico empobrecido, un pueblo vulnerable, una profilaxis local dispuesta y un saqueador atento son el cóctel perfecto. El juego perverso está en marcha. La instalación de veladero realizada por Barrick Gold en nuestra cordillera sanjuanina, empieza su explotación, ¿no?, en el año 2005, gran casualidad, no sé, el 12 de octubre, una fecha tan cara a los sentimientos de Latinoamérica, ¿no? A partir de esa fecha empieza la explotación, pero bueno, todo el trabajo previo de exploración, prospección, había comenzado a fines de la década de los 90. El veladero ingresa con una narrativa de desarrollo, de progreso, de pleno empleo. En las reuniones que empezaron a realizar empresarios conjuntamente con el gobierno, en los medios de comunicación, hablaban de lo seguro que era y ante alguna duda que podíamos llegar a tener, la respuesta era: a ver, ustedes no tienen el conocimiento técnico. Que vecinos que nos preguntábamos qué estaba pasando porque veíamos algunos movimientos, nos enterábamos de casualidad de que una empresa estaba interesada en ingresar a explotar oro. Un pueblo que era un pueblo agrícola, ganadero, y que de repente empezamos a escuchar por primera vez lo que era lixiviación, porque no lo sabíamos, lo que era la megaminería a cielo abierto. Entonces, desde lo discursivo fue fuerte, es saber, nosotros tenemos este conocimiento legítimo, conocimiento científico, acá están los ingenieros, los químicos, ustedes es un pueblo que no está preparado como para interpelar esto, porque hacerlo de alguna manera es ir contra el progreso de Jáchal. Una de las acciones que empezábamos a tener como asamblea, como interesados, fue hacer reuniones en casa, entre vecinos, venir a las asambleas en la plaza. Donde decíamos a los funcionarios, a la gente que nos iban a contaminar el agua,
en veladeros, que nos iban a dejar sin agua. Y entonces los funcionarios lo mejor que tenían era de responder eso, que éramos locas, que no sabíamos lo que estábamos diciendo, que no sabíamos lo que estábamos comentando, por eso nos trataron de locas. Puertas adentro de nuestra provincia estábamos sufriendo un conflicto social porque habíamos muchas personas que considerábamos, ¿no?, que no era viable que un emprendimiento, una actividad de esta envergadura, con los peligros que eso conlleva, pudiera llegar a buen fin, digamos, ¿no? Entonces, hubieron muchas manifestaciones, conversaciones, discusiones, ¿no?, con los funcionarios, bueno, sin tener una respuesta favorable hacia nuestras requisitorias, ¿no? Estábamos pasando y veníamos de una crisis del 2001 donde estaba bastante empobrecido el pueblo. Ingresaban a las escuelas, realizaban reuniones con las personas que estaban sin trabajo en ese momento, ofreciéndoles el pleno empleo, el desarrollo sustentable, y bueno, la gran panacea que iba a significar la minería en Jáchal. Las locas de Jáchal funcionamos así o nos denominaron así porque en su mayoría éramos mujeres las que salíamos a la calle. Y al principio nos decían locas porque bueno, no gustaba lo que decíamos. Y después fue peor, fue prostituta, fue vaga, fue una constante. La humillación hacia el maltrato, hacia las mujeres de la carpa, por los medios de comunicación, por algunos funcionarios, por gente de la empresa, es una constante hasta el día de hoy. Las primeras acciones que realizamos fue estudiar, aprender, reunirnos con especialistas, armar el Congreso en Defensa de los Recursos Naturales. También desde lo legal se presentaron amparos y se denunció esto de que Veladero estaba en una reserva de la biosfera declarada por la UNESCO. Este grupo de mujeres y hombres organizaron el primer congreso en defensa de la cordillera y el agua, y se organizó de tal manera que trajeron, porque la sociedad, el pueblo de Jáchal necesitaba información, personas de la ciencia, personas que habían vivido o que estaban, luchando, como era Esquel, con respecto a las explotaciones o exploraciones de la megaminería. Luego, el gobernador José Luis Gioja, ex gobernador, por esa marcha y por un petitorio donde le pedíamos que no se instalara ningún megaproyecto en las nacientes de nuestro río, nos envió una carta diciendo de que la peor contaminación que podíamos tener era el hambre. Sin embargo, lamentablemente sus palabras se revirtieron, porque no solamente padecimos el hambre o lo seguimos teniendo, sino también tenemos la contaminación del agua, que también es el alimento para nuestros hijos y para toda una población. Que no va a callar. Corre por mis venas la voz de nuestra historia, la herida de la tierra, que es tiempo de sanar. Argentina está recorrida de norte a sur por una gran espina dorsal
que es la cordillera de los Andes. Ahí están las verdaderas fábricas de agua. ¿Qué son los glaciares, no? Son, podríamos decir, la más grande reserva de agua potable que tenemos en el mundo. Estamos hablando de agua fósil, de la mayor pureza que se pueda encontrar. Son recarga de cuencas hídricas, atractivo turístico los del sur. Es imprescindible lo que aporta el glaciar, ¿no? En el año 2008, la diputada Marta Maffei tuvo una brillante movida, que fue presentar un proyecto de ley que cuidara los glaciares. Fue una presentación y una aceptación unánime en las dos cámaras, porque se comprendió realmente la importancia de lo que era preservar las reservas de agua potable. Y creemos que a los 20 días de que había salido la ley, se vetó. Se lo llamó inmediatamente el veto de la Barrick Gold, una minera que en Argentina está enclavada en San Juan y que extrae oro de la provincia en su mina Veladero. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué después de una reunión que tuvo Cristina con Peter Munk, el director en ese momento de la Barrick Gold, salió el veto? ¿Y por qué? Porque estaba perjudicándose. Nos vimos sumamente conmocionados, primero por la aprobación de la ley y luego por el veto. Y ahí en el grupo que trabajábamos decidimos que era necesario recuperar esa ley para el bien de toda la Argentina, ¿no? Conciencia Solidaria surge como una respuesta urgente a la necesidad de luchar contra una situación que, como vecinos en la zona de Punilla Norte de la provincia de Córdoba, nos sorprendió, nos encontró en estado de ignorancia absoluta sobre lo que después, a lo que nos dedicamos, que fue a combatir el flagelo de la industria megaminera en nuestro país. En 2008 ya estábamos constituidos como asociación civil, nos dimos cuenta que la forma de poder luchar con otra perspectiva, con otras herramientas, hacer una caja de resonancia mucho más sólida para atender estas problemáticas, tenía que ver con constituirnos como asociación civil, en este caso, tener una personería jurídica que nos permitiera arrimarnos a las problemáticas y generar aportes con otro nivel de solidez. Y en 2008, ni hablar que creo que apareció uno de los mayores desafíos que cursamos como asociación civil desde que nos constituimos, que fue la ley de glaciares. 2 años, desde 2008 a 2010, 2 años de un trabajo muy arduo, con muchas organizaciones, con asambleas, con autoconvocados, con parte del staff político de nuestro país. Y así nació la campaña Los glaciares no se tocan. Todas las semanas estábamos en la puerta del Congreso de la Nación haciendo manifestaciones. La gente a favor de la ley firmaba masivamente porque era solo explicarle que era el cuidado del agua. ¿Quién no va a querer cuidar el agua, que es la fuente de vida? Estuvimos haciendo audiencias en el Congreso de la Nación, llamando expertos de cambio climático, medios de comunicación masivos, estuvimos en los canales, estuvimos en las radios. Por otro lado, el Ejecutivo Nacional fue presionado por la opinión pública y decidió como hacer un arreglo a medias. También, de la mano del senador Filmus, en ese momento el senador Filmus, se elaboró otro proyecto de ley. Que no estuviera preservado el ambiente periglaciar es como dejar la puerta abierta de su heladera. Imposible que esto a la larga no se derritiera. ¿Y por qué no querían que se protegiera el ambiente periglaciar? Porque ahí, en esos lugares, trabajan las mineras. Así que el diputado Bonazo
presentó nuevamente un proyecto de ley clon de la ley vetada. Así que había 2 proyectos presentados y una gran batalla. La defensa de la ley de glaciares en ese momento fue la constitución de varios grupos ambientalistas o grupos defensores del agua, en mi caso, porque nosotros conformamos una agrupación denominada Destino Común, donde nuestra gran preocupación era qué iba a suceder con el agua de Jáchal. Y ahí, en ese contexto tan revuelto, se da el famoso debate Bonasso-Filmus, que genera finalmente un acuerdo entre los 2 proyectos de la ley. Afortunadamente, digamos que el proyecto de Filmus se termina ciñendo al espíritu y al proyecto que Miguel Bonasso había presentado previamente, conservando justamente, como les venía diciendo, el espíritu de la ley que recupera de la exdiputada Marta Maffei. Y llegamos a la votación de diputados. Fue muy emocionante escuchar los discursos de los diputados enrolados por la defensa de la vida, y tuvo aprobación. En el 2010 se logró que en diputados se aprobara la ley y pasó al Senado. Ahí fue un trago mucho más duro, porque los senadores, recuerden que son los representantes de las provincias. Hay muchas provincias que querían la megaminería para sí mismas, ¿no? Y era la madrugada y creíamos que la perdíamos, que la ley se perdía. Y bueno, ahí privó el sentido común y se ganó en forma muy ajustada. Así que 2010 recuperamos la ley. Conciencia Solidaria, con mucha afluencia mediática, en las puertas del Congreso realizó la vigilia por la ley de glaciares, una actividad que permitió generar una enorme visibilización y presión en la previa a que finalmente pudiéramos 48 horas después tener la ley que rige hasta el día de la fecha. Pero fue arduo también después de aprobado, porque las mineras, las cámaras de minería, incluso la provincia de San Juan, presentaron reclamos judiciales para invalidar determinados artículos de la ley, así que la ley al menos quedó suspendida de aplicarse en San Juan, que era uno de los lugares primordiales donde tenía que hacerse eco, ¿no?, en el funcionamiento de esta ley. Distintas organizaciones y nuestros vecinos mendocinos fueron protagonistas, ¿no?, en ese proyecto, y bueno, de ese tiempo a esta parte, nosotros cuando tomamos conocimiento de esa ley, entendimos la importancia de defenderla, es que iniciamos una locura que fue la gran bicicleteada que se realizó desde Jáchal hasta el Congreso de la Nación. Nosotros recibimos la noticia a nivel nacional que el expresidente Macri quería reformar la ley de glaciares para dar vía libre a 44 proyectos megamineros en toda la cordillera de San Juan. Nosotros nos alarmamos y nos pusimos manos a la obra. ¿Qué generamos? Con la ayuda de un montón de organizaciones a nivel nacional, generamos una bicicleteada desde la ciudad de Jáchal hasta la ciudad de Buenos Aires para entregar un montonazo de firmas que defendían la ley de glaciares, y con esa acción y con la presión social que se ejerció por las distintas organizaciones, se logró que el expresidente Macri no avance con la modificación de la ley de glaciares. Somos nosotros los que, estando en la carpa de Jáchal, que aguanta y resiste, recibimos la orden y el mandato de nuestras mujeres y de nuestros niños para decir: agarren las bicicletas y vayan a decirle que no se jode más con nosotros. Somos
nosotros los que agarramos la bicicleta y nos vinimos a poner el cuerpo, como lo estamos poniendo desde hace 3 años, justamente hoy. Nosotros hemos accionado protegiendo, defendiendo a la ley de glaciares a capa y espada, con esa gran gesta que fue la bicicleteada, que también demostró muchas cosas, como es el recorrido del agua desde nuestra cordillera hacia el mar, la importancia de lo que acarrea el agua, porque también nuestros compañeros en ese momento fueron testigos de distintas problemáticas que los pueblos aguas abajo de la cordillera de los Andes hacia el mar tienen con respecto al manejo de los recursos, las problemáticas socioambientales y la contaminación que provocamos, que provocan las actividades humanas a lo ancho de nuestro país. Ahora vemos que el presidente Milei quiere hacer exactamente lo mismo. Quiere reformar la ley de glaciares. ¿Para qué? Para meter un montón de proyectos megamineros en la cuenca del río San Juan, en la cuenca del río Hachal y en las cuencas de los distintos ríos cordilleranos. Evidentemente eso va a ser una catástrofe. Nosotros no podemos permitir que el presidente Javier Milei genere esa acción de desprotección de los glaciares. Después de tanto trabajo que nos costó poder proteger esas fuentes de agua, esos recursos estratégicos que son que es asegurar el agua a las distintas provincias cordilleranas en un futuro en donde el agua va a ser lo más valioso que hay para todas las poblaciones. La Asamblea Hachal No Se Toca surge en el año 2015 a partir de que nos enteramos de que una empresa que explota uranio quería instalarse a unos escasos 25 kilómetros de acá, de nuestra ciudad, en la Ciénega, para explotar uranio. Convocaron a una reunión a la gente del lugar y nosotros nos enteramos por la radio, no sé, un mensajito que se enviaba. Inmediatamente advertimos que esto no era bueno para Hachal y nos fuimos a la reunión aproximadamente 100 personas. Pues allí ingenieros de la empresa Latinum Uranium daban cuenta de las bondades que iba a implicar la explotación y exploración del uranio. Todos sabemos de la radioactividad y de las viles consecuencias que puede llegar a tener para las poblaciones. Los corrimos con preguntas, porque exigíamos respuestas. Ahí es donde nace la Asamblea Hachal No Se Toca, con miles de hachalleros en la calle pidiendo y defendiendo el territorio. Nos autoconvocamos y la plaza estalló de gente. Y hicimos una de las marchas más numerosas, yo creo que la más numerosa de la historia. Miles de hachalleros marchando. Comenzamos a generar petitorios al gobierno provincial. Generamos también una investigación sobre las legislaciones que protegían al departamento de Hachal contra este tipo de explotaciones. Y bueno, había una ordenanza municipal que daba cuenta, digamos, de la protección ante este tipo de explotaciones. Todas esas acciones se fueron llevando en asambleas públicas que se realizaban en el centro de la plaza.
a los 3 meses de haber generado esa manifestación y esa movilización con una nota y firmas de 5.000, 6.000 hachalleros que se entregó al ex gobernador José Luis Gioja, una marcha inclusive desde San José de Jáchal hasta la ciudad de San Juan a 160 kilómetros, bueno, todo eso tuvo su éxito porque el ex gobernador José Luis Gioja dio marcha atrás y le quitó la concesión a Latin Uranium SRL y esa exploración de uranio no se hizo. Para nosotros eso fue e implicó todo un logro, y eso también nos generó poder, el poder del pueblo que puede ir contra la imposición de estos megaproyectos. La asamblea Jáchal no se toca se reafirmó cuando sucedió el primer derrame de la mina Veladero, derrame de cianuro y mercurio, en septiembre de 2015. De repente, un 12 de septiembre, nos enteramos por un mensaje de texto que había habido un derrame de agua cianurada en Veladero. Empleado minero manda un mensaje advirtiendo a la población de Jáchal, en primer lugar a su familia y también a la población, de que no tomaran agua porque se estaba produciendo un derrame incontrolable. Pues no tardó mucho en dispersarse ese mensaje. Nosotros estábamos en ese momento con mucha incertidumbre y muchos miedos, porque los funcionarios, la gente que nos podía informar al respecto no daba la cara. Deambulamos en la noche, muchos nos quedamos y nos amanecimos en la calle, fuimos al río. Esa noche creo que no durmió nadie en Jáchal, y menos al otro día, porque todos deambulaban por la plaza y por las calles, pensando que se podía haber envenenado a nuestros hijos. Eso hizo que nos reuniéramos en el edificio municipal, exigiéramos la presencia del intendente, y con la presencia del intendente se generó un comité de emergencia en donde Domingo Jofré y quien les habla conformamos ese comité de emergencia para que al otro día se pudiera generar una toma de muestras de agua. Esa primer toma de muestras de agua se realizó por la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza, aproximadamente al mediodía, en el punto más cercano a la mina, que era a 100 kilómetros de la mina, en la Junta de La Palca, en donde se une el río La Palca con el río Blanco. Ahí donde nace el río Jáchal se detectó mercurio, manganeso, aluminio en exceso, y por eso nosotros pudimos confirmar la gravedad del derrame. Bueno, la asamblea ya estaba constituida y eso hacía que nosotros tengamos legitimidad en el pueblo. Que todo lo que veníamos hablando desde hacía más de una década, el hecho de que haya habido un primer derrame conocido, ¿no? Nos daba la razón de que esta actividad nos iba a traer muchísimas problemáticas, no solamente ambientales, sino además sociales, a nivel de salud, ¿no? De hecho, nosotros venimos notando desde hace muchos años, a partir de la instalación de las mineras, estos problemas de salud que tenemos los hachalleros. Vimos cómo la empresa Barrick en la mina Veladero intentó decir que al principio no había ocurrido nada, luego que se había derramado pero dentro del Valle de la Lixiviación, luego que habían sido 25.000 litros, luego que habían sido 225.000 litros, luego terminó siendo 1.075.000 litros, pero nosotros por información que está en el expediente judicial pudimos ver que los documentos de la empresa
un libro que se llama PADE, que es el Plan de Acción ante las Emergencias. Ahí establecía que habían sido por lo menos 4.600.000 litros de solución cianurada con mercurio derramadas en el río. La Asamblea de Hachal No Se Toca hizo la denuncia, ¿no es cierto?, en la Justicia Federal, entre el juzgado, ¿no es cierto?, del juez Casanelo, que los admitió como creyente, en la cual el juez Casanelo, los análisis que implementó fue análisis de barro, de sangre de la población de la gente, ¿no es cierto?, y de los animales, en la cual lo que nosotros comíamos, ¿no es cierto?, y de las verduras. En la cual el gobernador de la provincia de San Juan nunca acató lo que decía la justicia federal, porque ellos se amparaban lo que decía, que era jurisdicción de la provincia. Ese hecho, ese derrame que nosotros conocimos, marcó la historia nefasta de nuestro pueblo, el deterioro de nuestra población y de nuestras tierras. Nosotros realizamos todos los días marchas, petitorios, reclamos a nuestras autoridades, en ese momento al intendente, al diputado provincial, también fuimos hasta San Juan Capital en una marcha, fuimos a la legislatura, fuimos a Casa de Gobierno, estuvimos manifestándonos por las calles de San Juan para dar a conocer este derrame que había ocurrido y la problemática en la que nosotros, los hachalleros, los iglesianos y los sanjuaninos, estábamos metidos. A partir de eso, nosotros también tomamos la decisión de instalarnos de manera permanente en la plaza, porque no nos queríamos ir a nuestra casa sin dejar de reclamar, sin dejar de estar, y queríamos permanecer para que nos estuvieran viendo. Alguien trajo un gazebo a este lugar donde nosotros estamos en este momento, lo clavamos en este lugar y acá nos plantamos nosotros como asamblea, como ciudadanos, como vecinos, ¿no? Que queríamos respuestas, ¿sí?, y también soluciones. Las consecuencias de los derrames es la contaminación de nuestras aguas, las aguas que riegan nuestras tierras, las aguas que abastecen nuestros pozos de agua para que tome la población, el deterioro en nuestra salud, la escasez de agua, porque están ubicados en las nacientes de nuestros ríos, que hacen que disminuya y que nosotros tengamos menos agua para el riego, para nuestros productores. Es decir, que las implicancias negativas que tiene la megaminería son nefastas. Exactamente al año, en septiembre del 2016, también por un mensajito de texto nos enterábamos que había habido un segundo derrame, también de miles y miles de litros de agua cianurada que se liberan al medio ambiente y destruyen nuestro ecosistema. Nuevo derrame de cianuro en la mina Veladero. La empresa canadiense Barrick Gold reconoció el hecho, pero dijo a partir que de eso este derrame no provocó conocemos el tercero, que fue casi inmediato que el segundo. En esos años conseguimos, a través de un proyecto que sale de la Asamblea Hachal No Se Toca, el proyecto de agua segura, que básicamente lo que dice es que hay que hacer análisis periódicos en distintos puntos del río Hachal y acá en la ciudad. Esos análisis de agua, bueno, acá nuestros compañeros se han convertido en expertos en hacer la lectura de esos análisis, y a través de esa lectura, el análisis de ciertos parámetros de los mismos, es que nosotros deducimos, ¿no?, muchos más de 3 derrames. Solamente 3 han sido reconocidos.
no como derrames, sino como eventos. Porque si ellos utilizan, ellos me refiero a la minera y al gobierno, utilizan la palabra derrame, estarían cayendo dentro del código minero, en el cual dice que al tercer derrame, la minera tiene que cerrar la mina, remediar, pagar e irse. En cambio, si ellos utilizan esta palabra evento, no pasa nada, ¿no? Con el primer derrame lo que obtuvimos fue que pagaran una multa que eran migajas de lo que ellos se llevan, y que todavía los hachalleros no sabemos qué hicieron con esos dineros, porque no tenemos conocimiento de que lo hayan utilizado para aplicar alguna metodología de remediación del agua de nuestro río. Pero es de distinta forma en la que lo vamos integrando a la sociedad, ¿no es cierto? Informando. ¿Por qué? Porque la base que hemos tomado ya de esta asamblea es salir a informar a distintas provincias, distintos departamentos, ¿no es cierto?, de la provincia y distintas provincias del país, ¿no?, de la situación y cómo trabajan, ¿no es cierto?, estas grandes empresas mineras y que te van contaminando el agua, y aparte de contaminarte el agua, te contamina, ¿no es cierto?, la sociedad, ¿no?, que es lo más embromado en todo esto, ¿no? Marcha más grande se hizo en el primer derrame, en el segundo derrame, y bueno, de ahí han seguido marchas, pero ya como que la gente más ha apoyado. Empieza a naturalizar la situación, pero se empiezan a ver más casos de los que nosotros veníamos pregonando hace 15 años atrás. Más enfermedades que no sabes que nunca han existido, ahora están habiendo. Es acostumbrarse a vivir con la incertidumbre de que el agua en algún momento no está apta, porque bueno, desconocemos, principalmente en este tiempo que se han negado a realizar los análisis de agua. En Hachal no hay progreso, hay pobreza, hay problemas sociales de todo tipo. No tenemos un hospital, un edificio, pero sin personal adentro. Ese progreso y desarrollo local que proponía, que intentaban hacernos callar desde antes del 2004, no llegó, no va a llegar. Y ahora con lo que implica la instalación de José María. El proyecto José María es un megaproyecto de cobre, oro y plata, 3 veces más grande que Veladero, ubicado en una zona sísmica, altamente sísmica, donde se produjo uno de los terremotos más grandes también de la historia de la Argentina. Este proyecto tendrá la particularidad de tener un dique de colas, situación altamente preocupante. Con José María no sé qué pueda llegar a pasar. Como dicen nuestros compañeros, zona de sacrificio, ya sería un tiempo de descuento para Hachal. El proyecto José María va a consumir 30 veces más agua que la mina Veladero. El proyecto José María va a consumir 3.000 litros de agua por segundo. Estos son 270 millones de litros de agua por día. El proyecto megaminero José María está ubicado en la zona más sísmica de la República Argentina. En ese lugar, en el año 1894, se produjo el mayor terremoto registrado en la República Argentina. En el mismo lugar en donde el proyecto megaminero José María quiere colocar un paredón, un dique de colas, un dique de residuos mineros de 200 metros de altura. Una verdadera locura. ¿Y cuál va a ser la consecuencia para nuestro pueblo? Creo que la desaparición.
Y es muy duro decirlo, pero para los gobiernos no valemos nada. Somos aproximadamente 25.000 habitantes que nos están sacrificando. Y es preciso decir que nosotros tenemos el derecho antes que esa empresa, porque nacimos en estas tierras. Nuestros hijos han nacido en esta tierra y no estamos dispuestos a ceder a ninguna empresa que siga destruyendo nuestro pueblo. Nos vamos a quedar sin agua cuando esté el proyecto José María, cuando empiecen a explotar, y bueno, no sé qué va a pasar con el pueblo, qué va a pasar con las futuras generaciones, qué va a pasar en Jáchal. Nos quedamos sin agua, nos quedamos sin vida. No quieren a Jáchal, no lo quieren. Han visto los pueblos destruidos por las mineras y así van a quedar acá también. Yo amo a mi pueblo. Porque a esta altura hemos sido perseguidos, hemos sido humillados, hemos sido amenazados, nos han traicionado. No, la verdad que no tenemos a esta altura ningún impedimento. Seguimos de pie. La situación actual de nuestra asamblea es la resistencia, por sobre todas las cosas. Es la lucha diaria, el comunicar e informar a nuestra gente, a nuestros vecinos, las condiciones de nuestra agua. Es advertir cómo avanzan con estos megaproyectos sin importar nada. ¿Cuánto nos queda de tiempo? ¿Con medio dique? ¿Semanas, meses, días, años? ¿Cuánto? Para que digan, se terminó el agua, no hay más. No hay más agua. El salvador de Jáchal, acá el ministro de Desarrollo, de Asistencia Social y todo eso, es la minería. En vez de ser el gobierno el que asista a la gente necesitada, no, es la minería el que viene, les da a la escuela mire, una plancha pedían de una escuela. Después, los clubes invaden todas las instituciones las invaden ellos. Pero la gente, la demás gente, ¿cómo alimenta a sus hijos? ¿Con qué? Si no crean fuentes de trabajo, acá lo único es lo público. Algunos que trabajan en el hospital, en la municipalidad, y ahí dejamos de contar. No tenemos otro trabajo. Por eso la gente también por ahí no se puede manifestar lo que tiene en su interior, lo que quiere luchar. Y eso es muy doloroso, duele. Te duele porque tu dignidad, ¿dónde queda? Tenemos esperanza. Aunque nos han contaminado el río, nosotros tenemos esperanza. Y vamos a luchar, ya sea para dar un mal ejemplo de Jáchal, porque somos un mal ejemplo, no importa, para que no llegue a otros pueblos. Pero lo hacemos por la dignidad humana, lo hacemos por nuestros niños y por la futura generación. Y eso es lo que le quiero dejar a mis hijos, la esperanza. La esperanza de un lugar justo, una lucha justa. Lo hago por ellos, lo hago por mí, lo hago por mi gente, lo hago por mi pueblo. Creo que seguimos con la misma convicción desde el primer momento, defender el agua para nuestros hijos, para nuestros niños que hoy no gozan el derecho de elegir a sus gobernantes. Todo lo que nosotros habíamos pensado antes de que esta minera se implantara, ¿no?, en nuestra cordillera, se ha dado, lamentablemente. La problemática
social y de salud que tiene nuestra población es real, sucede. Muchos de nuestros vecinos, no hay una familia en Jáchal a la cual no se le muera un integrante de cáncer, y no cualquier cáncer, generalmente son de las vías, de la vía digestiva, que es donde afecta justamente el consumo del agua, ¿no? Y hace estragos en la salud de nuestros pobladores. Pero estamos nosotros acá, ¿sí? Estamos también instalados porque este es nuestro territorio. Nosotros tenemos acá esta carpa que es un bastión de lucha, de fuerza, de convicciones, de una gran familia que cree en lo que piensa, que hace lo que dice y actúa en consecuencia. Defender el agua y la vida de todos nosotros. Cortalo porque me voy a largar a llorar. En el mundo actual, la mayoría sabe, o al menos sospecha, que existe un poder muy oscuro, oculto, que pretende manejarlo todo por codicia y ansias de poder. También se sabe que no miden los daños ni les importa, y que en su afán de dominarlo todo, no descansan y nos llevan ventaja, mucha ventaja. Pero cuando 2, 3, 10, 20, 100 o cientos de vecinos se juntan, se animan, se escuchan, se reconocen, se abrazan, se acompañan, algo empieza a cambiar. Se toma conciencia y después se siembra conciencia. Y cuando hay conciencia y fraternidad, la cosa se hace transversal, igualitaria, genuina, verdaderamente colectiva. Cuando nos juntamos, nace la expresión más democrática de la humanidad, la asamblea. Y cuando nace una asamblea, hay esperanza.